En julio y agosto del año 2021, saltó a los titulares de los periódicos y noticieros los hallazgos hechos en Matamoros, Tamaulipas, en un ejido de nombre La Bartolina. Cientos de kilos de restos humanos fueron encontrados sepultados en una de las fosas clandestinas más grandes del país. El horror del crimen organizado tomó por nombre uno que en Europa dio forma a una parte especialmente oscura de su historia durante el siglo XX, el de campo de exterminio. Movía una cosa, una cervical. Hemos sacado medios cuerpos completos, cervical, todo. Dicho campo era conocido por las autoridades desde el año 2016. Sin ser el primero o el último de ellos, más tarde se encontraría un campo de exterminio utilizado recientemente a las afueras de Nuevo Laredo, y otros tantos han sido encontrados a lo largo y ancho del estado norteño de Tamaulipas. Tan conocida es la práctica del crimen organizado de emplear descampados para asesinar y desaparecer civiles, periodistas, inocentes y rivales, que las agrupaciones civiles dedicadas a la búsqueda de desaparecidos suelen tomar la batuta y explorarlos constantemente en busca de sus seres queridos, ante la nula actividad de las autoridades, y en ocasiones, bajo el permiso de las bandas de crimen organizado. Vivimos en un país en el que lamentablemente el secuestro como un crimen, pues es una constante, siempre en la vida pública y mejor dicho, en la situación de seguridad del país. Mira, chécate esto. Según el INEGI, se encuentra en el lugar número 6 de delitos más comunes, por encima del robo a transporte público, el hostigamiento sexual y la extorsión, que se encuentra en primer lugar. Lo que podemos decir es que en México, a diferencia de otros lugares del mundo, el secuestro en el pasado tenía una intención más que nada económica. Rara vez tenía alguna otra intención. También podía ocurrir lo que en su momento se determinaba el rapto, cuando una persona privaba de su libertad a otra para efecto ¿de qué? Pues de buscar una relación forzada con esta persona, como antes se llegaba a ocurrir y todavía recuerdan muchas personas de rancho, podríamos decir, lo que era el rapto. Pero con el tiempo, con la llegada de estos grupos armados, estos grupos civiles armados, pues no llamar como son, crimen organizado, comenzó a mutar este fenómeno a una cuestión mucho más compleja y sobre todo violenta. El secuestro pasó de ser un delito más para buscar una ganancia económica o para cometer un delito emocional, como podría ser una venganza o algo pasional, pasó a convertirse en un arma de terror. Los campos de exterminios no son algo nuevo en México, aunque este nombre tan ad hoc resulte nuevo para nosotros en esta parte del mundo. Si bien en el pasado la práctica de desaparecer a aquellos individuos problemáticos ocurría desde inicios de los tiempos de la revolución, la verdad sea dicha, el crimen organizado lleva alrededor de 2 décadas perfeccionando y masificando la misma, hasta ser comparable con el mismo holocausto. La desaparición forzada, a diferencia del secuestro, es una que se comete con la única intención de que la persona no vuelva a aparecer, de silenciar, de desaparecerla por completo, que es lamentablemente algo muy común aquí en México y el tema del video de hoy. Mira, chécate esto. A partir de la década de los 70s, aproximadamente hasta 2019, existen un total de 147.033 personas desaparecidas, ¿va? Con eso podemos empezar, ya que pues es muy preocupante, ¿no? Se supone que somos un país en el que supuestamente se estaba tan comprometido con la seguridad que incluso se inició una guerra contra el narcotráfico. Pero mira, aproximadamente 60.000 personas desaparecieron en el periodo de 2006 a 2019. Y claro, todo el mundo sabe que por esos periodos andaba pues Calderón, ¿no? Vamos a suponerlo de esta forma, de tal a cual periodo estaba el señor Calderón. Esta situación pues es preocupante, ya que muchas veces
se le atribuye mucha de la culpa a las desapariciones a lo que es el supuesto sexenio de Calderón y la guerra contra el narcotráfico, que como ya hemos hablado en otras emisiones, en otros podcasts, ha sido quizá una de las guerras más sangrientas y con menos resultados que ha habido en la historia de este país, ¿no es así? Tanto es así el tema de las desapariciones forzadas y el peligro que suponen estas, que en México, ya cuando una persona no se le encuentra más, ya no es como en otros países, bueno, se les presupone legalmente viva. No, si pasa un tiempo y ya no la encontramos, la podemos considerar legalmente muerta, que si bien es algo que también pasa en otros países, aquí, de oficio, debe de aperturarse una carpeta de investigación por probable desaparición forzada. Chihuahua, Coahuila, Michoacán, Tamaulipas, Sinaloa y Sonora son solo algunos estados donde se han reportado el hallazgo de las fosas de mayor o menor tamaño. Pero hasta el momento son las de Tamaulipas las que toman el lugar de las más masivas. No obstante, se especula que pueden existir muchas más a lo largo del país, dado que la cifra de desaparecidos desde que iniciara la llamada guerra contra el narcotráfico no ha hecho más que crecer. Hoy día hay cerca de 90,000 desaparecidos, por lo que sus familiares han comenzado movimientos como el de las madres buscadoras, ante el hartazgo por la incompetencia e indiferencia de las autoridades. Un servidor no se imagina dolor más grande que perder a un ser querido, bajo cualquier circunstancia, una enfermedad, un accidente, una adicción, y me supongo que es aún más doloroso no saber dónde está ese familiar desaparecido, ¿no? Este es uno de los temas más difíciles que me ha tocado investigar personalmente, porque lamentablemente estamos hablando de gente que no encuentra un destino, y muchas veces hablamos de gente que estuvo en un momento equivocado, en un lugar equivocado, y por azares del destino y en una demostración de lo cruel que puede ser el humor de la vida en sí, pues lamentablemente desaparecen, ¿no? Y vivimos en un lugar tan inútil, con gente o con autoridades tan poco capacitadas, que lamentablemente los mismos familiares, en un intento ya ni por encontrar a las personas vivas, sino por poder darle una digna sepultura a sus restos y finalmente saber dónde están las personas que tanto querían, pues se han aventurado en esta aventura tan peligrosa, ¿no? De encontrar o de intentar encontrar a sus familiares. No me imagino la valentía que una persona, madre, padre, hermano, esposa, esposo, etcétera, y así un largo etcétera, tienen que tener para poder pues no sé, tener la valentía para poder ir a buscar a una persona que muy posiblemente sabes que ya no está, pero que aún así tienes la esperanza de poder encontrar los restos, porque lamentablemente esa es una de las realidades. No se tiene la esperanza de buscar o de encontrar a un ser vivo, de encontrar a alguien todavía con vida, ¿no? Y esto lamentablemente nos remonta al movimiento de los 43 normalistas, por ejemplo. Muchas veces ya se trata con cierta frialdad y con cierto desánimo esta clase de situaciones, en las que ya no se trata de buscar al ser, a la persona, sino los restos de esa misma persona, ¿no? Los hallazgos hechos muchas veces muestran una crueldad inhumana, propia de las historias de horror de una mente retorcida, y en otras ocasiones muestran una indiferencia depravada por la vida humana, al evidenciar lo sistematizado y eficiente del actuar de estos grupos criminales. Escenas desesperanzadoras y desmotivantes son el pan de cada día tanto para investigadores como para los grupos de búsqueda que luchan día a día por al menos encontrar los restos de aquellos seres queridos que un día salieron para no volver jamás. Pues lamentablemente y muchas veces mucha gente piensa que sí, te secuestran, te levantan, te llevan a algún lugar y bye, ya nada más ves la luz al final del túnel y ya fregaste, ¿no? No, pues lamentablemente
quizá este nada más es como que el primer paso hacia un final muy feo, o sea, muy horrible, ¿no? Suponiendo, ¿no? Lamentablemente esta situación no termina nada más con el secuestro o con la desaparición. En el proceso puede llegarse a suscitar la tortura psicológica, tortura física, así que la que te parezca peor, y muchas veces pueden ser días e inclusive meses, ¿no? Por así decirlo, hasta que la persona aguante. Mi conclusión con respecto a todo esto es que vivimos en un estado ineficiente, en un estado que prácticamente está ahí nada más para cuando estas personas tan nobles, porque déjenme decirlo, esta gente tiene mucho más valentía que cualquier organización policíaca con gobierno, con fondos, y esta gente posiblemente con lo poco que se les dé, con lo poco o mucho, porque déjame decirte que esta gente no trabaja con artefactos de última generación como los tendría un perito, trabajan con lo que tienen, y trabajan con herramientas tan improvisadas que incluso dos varillas de metal, de esas mismas que usas para la construcción, hechas cruz, puede significar la diferencia entre encontrar a alguien que han estado buscando tanto tiempo y no hacerlo. Vivimos en un país de terror, y déjenme decirles, este es el terror real, que de alguna forma esta gente tenga la valentía o se vea en la desesperación total de encontrar a sus familiares, y que el gobierno nada más esté ahí para sonreír cuando se encuentra algo. Este es el terror total, el terror de los que no son escuchados, de los que rara vez son apoyados y de los que lamentablemente corren más peligro. Es todo, César.